Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Empezamos hoy con nuestro programa en clave de historia y tenemos como profesor, como investigador invitado a don José María García León, mm, al que quiero agradecer pues su presencia aquí en nuestro programa. Buenos días, José María. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acceder a participar en este programa, porque hoy vamos a hablar del trienio constitucional. Es la segunda etapa del constitucional de la monarquía española, que comenzó en 1820 a partir de la proclamación y nueva puesta en vigor de la Constitución doceañista. Todo empieza cuando las tropas que estaban acantonadas desde 1817 en diversas poblaciones de Andalucía, sin recibir sus pagas y sufriendo epidemias y calamidades, fueron las protagonistas iniciales del movimiento que acabó por segunda vez con la monarquía absolutista española. Hubo un levantamiento liberal, pero coetáneamente hubo otro. José María, ¿nos podías hablar de ese levantamiento que dio paso al trienio constitucional? Sí, vamos a ver, el trienio constitucional es una de las etapas, a pesar de que dura, por definición, trienios son 3 años, lógicamente, pero una de las etapas más apasionantes, más densas y también más convulsas de la historia de España, que al final de ese trienio acaba convirtiéndose también en historia de Europa, como ahora veremos. La Revolución Española efectivamente es una moneda con dos caras. La primera es el proceso de las Cortes de Cádiz y su culminación en la Constitución de 1812. Y la segunda es efectivamente el levantamiento militar de 1820, que propicia que el rey jure la Constitución por primera vez, porque todos sabemos que cuando el rey vino de Francia, después de haber estado retenido por Napoleón, toda la guerra de la independencia, y vuelve y le presentaron el texto constitucional, él se negó a aceptar esa constitución. Estamos, por tanto, entre 1814 y 1820. Hay un paréntesis ahí. Desde que se promulga esa constitución en 1812, que prácticamente tiene muy poco oportunidad de estar en vigor porque todavía España está inmersa en la gran tragedia colectiva que es la guerra de la independencia, hasta 1820, pues ahí hay un impasse de unos años donde el monarca vuelve a gobernar como rey absoluto. Hay que tener en cuenta también un poco desde la perspectiva que nos da el tiempo e intentando hacer un esfuerzo por entender cómo ocurrieron los hechos en su momento, que aquellas cortes que actuaron en nombre del rey, que tenían tratamiento de su majestad y que además el propio rey parece ser que a través de su ministro Ceballos había dado órdenes de que se convocaran, cuando el rey vuelve y recibe a los representantes de aquellas cortes y se dan cuenta que esas cortes lo que han hecho es quitarle la soberanía a él, pues claro, la reacción del rey, como comprenderemos, no fue precisamente muy optimista, ni muchísimo menos. Tiene lugar una represión, que es lo que se llama la primera etapa absolutista en 1814-1820. Ahí se producen, como ya sabemos, los llamados pronunciamientos. Pronunciamientos no son propiamente un golpe de Estado, sino que es el malestar, manifestar un militar, el militar de turno, empieza con Espot y Mina y acaba con Riego, que sí ya es un golpe de Estado, empieza manifestando pues su descontento, bien por situación personal, bien apoyado por ciertos sectores burgueses, pero no dejan de ser como una especie de asonadas, con cierto apoyo, pero muy relativo y sin que nunca puedan lograr sus objetivos. Muchos de ellos incluso acaban pagando con su propia vida esos pronunciamientos. Sin embargo, desde 1820, que empezó, es verdad, como un simple pronunciamiento, al final aquello se convirtió en un golpe de Estado y el rey ya ante los hechos consumados no tuvo más remedio que
aceptar y jurar la Constitución, que por cierto la juró por primera vez en su vida, a partir del 7 de marzo de 1820, porque, como ya hemos dicho, cuando el rey volvió de Francia en 1814, él se negó a aceptar esa Constitución. Efectivamente, porque cuando se produce el golpe de Estado del teniente coronel Riego, vuelve a surgir el movimiento juntero, pero con unas características diferentes a las de 1808, pero con la fuerza suficiente para obligar, como has dicho, a Fernando VII a aceptar la Constitución gaditana y la convocatoria a unas nuevas cortes, ¿no? Bueno, pues háblanos de esto. Las cortes se Bueno, reúnen en Madrid y ¿cuáles son las primeras medidas que toma? bueno, el pronunciamiento en realidad, llamado pronunciamiento de riego, que no es el pronunciamiento de riego en sentido estricto, es el levantamiento de una fuerza expedicionaria que estaba aquí en torno a la bahía de Cádiz, acantonada, esperando el embarque para América para luchar con los, diría ya, con los últimos rescoldos de los movimientos independentistas de las provincias ultramarinas. Eh, Ramón de Santillán, que es uno de los estudiosos coetáneos, pues dice que eran en torno a los 20.000 soldados, aunque la cifra fue menor, posiblemente fuera algo más de la mitad. Aunque tenemos un magnífico relato de primera mano que lo vivió muy de cerca, que es el de Antonio Alcalá Galiano, gaditano, luego fue diputado, tuvo luego puestos importantes en la política nacional, y él dictó, aunque es verdad que la dictó ya mayor a su hijo, unas memorias muy sabrosas, donde, aunque hay ciertas exageraciones y ciertos errores de espacio-tiempo, pero la verdad es que un documento de primera mano para entender el desarrollo de este pronunciamiento. El pronunciamiento en realidad no fue más que la actuación de mandos intermedios, comandantes, capitanes, tenientes coroneles, porque en 1819 estas fuerzas habían sido ya minadas por la propaganda en parte masónica y en parte reacia a embarcar a América. El cuerpo expedicionario, al frente de este cuerpo expedicionario estaba el general O'Donnell, y parece ser que él jugó de una forma ambigua. Por un lado, pues aparentaba ser fiel al rey, a Fernando VII. Por otra, dio también la sensación de que estaba aconchavado con los elementos, digamos, pues rebeldes a embarcar a América. Entre estos elementos, pues estaban los coroneles Quiroga, Arco Agüero, O'Daly, Riego. Entonces, una epidemia de fiebre amarilla posibilitó que, para evitar los contagios, estos regimientos se dispersaran en torno a la provincia de Cádiz, en Bornos, en Arco, en Villamartín, y el regimiento que estaba, el batallón, más que un regimiento, el batallón que estaba en las cabezas de San Juan, el llamado Batallón de Asturias, cuyo comandante era Rafael del Riego, pues el 1 de enero de 1820, por su cuenta, sin contar con sus compañeros, él en un alarde, pues no sé, de protagonismo, llamémosle de narcisismo, algunos dicen que es uno de los primeros rasgos del romanticismo español, pues el comandante Riego, por su cuenta, proclama la Constitución de 1812. Pero esto hizo un efecto dominó en los restantes batallones que estaban dispersos, como hemos dicho, por la provincia de Cádiz. Les cogió de Efectivamente. sorpresa el golpe de Riego, pero ante ya ese levantamiento que daba la impresión de que no tenía vuelta atrás, todos sus compañeros de armas también se levantaron con él, y a partir de ahí, aunque el propio Riego hizo una expedición por Andalucía que acabó ya en Bienvenida, la provincia de Badajoz, y fue un auténtico desastre, pero ese movimiento ya liberal prendió también por La Coruña, Barcelona y la propia Bahía de Cádiz. No es casualidad que fueran ciudades marítimas, conectadas con el comercio y con una burguesía que ya quería una apertura más bien política, y que no estaba muy de acuerdo con ese fuerte proteccionismo de Estado. El caso es que ya cuando los restos de las guarniciones
cuando buena parte también del ejército español en el resto de la península, cuando estas ciudades mercantiles de cierto tronío, todas ellas ya apuestan por la causa constitucional, por la causa liberal, es cuando el rey, en aquella famosa jornada del 7 de marzo de 1820 en Madrid, no tiene más remedio que aceptarlo. Y aquella famosa frase que ya ha pasado a la historia de marchemos y yo francamente el primero por la senda constitucional. A Muy partir de bien. ella empieza lo que llamamos la aventura del trienio constitucional o del trienio liberal que duraría hasta el 1 de octubre de 1823. Lo cierto es que se convocan las cortes y estas cortes vuelven a poner en vigor todos los decretos, toda la legislación que había sido anulada cuando se instaura el absolutismo de Fernando VII y se pone en vigor también la Constitución de 1812. Entonces, a partir de aquí, ¿qué pasa? Porque lo que yo sí veo, no sé si estás de acuerdo, es que la situación es completamente distinta a la de 1810. Ahora el rey está presente en las cortes. Napoleón y su sistema político y económico habían sido decisivamente derrotados en Europa. Las monarquías absolutistas regresaron al poder y se coaligaron política y militarmente en el Congreso de Viena y la Santa Alianza. La situación ha cambiado. ¿Qué pasa a partir de este momento de las convocatorias a corte? ¿Cuáles son los hechos más relevantes? Bueno, efectivamente, desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista internacional, el cuadro geopolítico ha cambiado radicalmente. Napoleón ha sido vencido en Waterloo. Como reacción a eso, la conservadora Europa del momento ya no quiere que haya en todo el continente más revoluciones. De hecho, en Francia, después de la convulsa y sangrienta Revolución Francesa, vuelven de nuevo al poder los Borbones, vuelve la monarquía, y no, la Europa conservadora de aquel momento no quiere saber nada de revoluciones y mucho menos de constituciones. Esa es la razón por la que el trienio dure solamente 3 años y esa es la razón también, como decíamos al principio, de que buena parte de la historia de Europa se va a escribir luego también dentro de las fronteras de nuestra península. Pero vayamos por partes. Efectivamente, cuando ya el rey acepta de nuevo la Constitución, pues este texto que se promulgó en Cádiz en 1812, pero que prácticamente no había dado lugar a que tuviera una, digamos, implantación efectiva en todo el país, ahora sí se produce ese fenómeno, se vuelve de nuevo a incluso instaurar ayuntamientos anteriores a 1814, muchos políticos que habían estado presos vuelven a ser liberados, algunos que están en el exilio vuelven y empieza esta apasionante andadura constitucional que tiene dos fases muy claras, muy caracterizadas. Una primera donde gobiernan los liberales moderados y una segunda parte los exaltados. Y al final todo eso acabará con una invasión de las potencias europeas que quieren, si no quitar la Constitución, si al menos reformarla para darle al rey más poderes, porque esa Constitución, en definitiva, era como una especie de jaula dorada que le recortaba mucho los poderes al monarca y eso en la conservadora Europa del momento no se podía permitir. Por tanto, tenemos una primera parte, 1820, 1821 y parte del 22, donde los gobiernos moderados, podemos decir de liberales, muy fieles a la revolución de 1812, al espíritu del 12, no se quieren salir de él, y hay una cierta, como diríamos, hay una cierta concordancia entre el rey y sus gobiernos, aunque siempre están los elementos exaltados, el propio Riego, siempre llevado de su gran ego, trata a veces de ser un poco retador
ante la figura del propio monarca. No en balde existe el llamado himno de Riego, ¿verdad? Que es un poco icónico en todas las celebraciones y asonadas del tipo liberal exaltado, pues más o menos hay una colaboración entre el rey, entre los gobiernos y entre las cortes, que a duras penas, a veces con más problemas que digamos, momentos favorables, pero la legislatura del trienio comienza su andadura. Se hacen nuevas leyes en pro de la libertad de comercio, se hacen nuevos proyectos desamortizadores, hay leyes que ya de nuevo atacan al clero regular, se está intentando de alguna manera, yo creo que con cierta ingenuidad, tratar de reconducir el tema independentista de los territorios americanos en unos momentos en que ya esa independencia, si no de jure, era de facto, hasta que llega ya una especie de autogolpe del propio rey en el verano de 1822, en julio, los famosos sucesos de la Guardia Real, que marca un punto de inflexión en la política del trienio y que a partir de ahí las nuevas elecciones le darán el poder a los gobiernos exaltados o podríamos decir a los moderados radicales. Porque el profesor Schulz nos habla en su libro de que aparece ahora una nueva generación de políticos que no habían participado antes en la experiencia constitucional. Estos políticos van a luchar, ¿no? Para profundizar más en los cambios liberales, consolidar el Estado-nación y limitar las competencias y las influencias del rey, ¿no? Por otra parte, tenemos que contar también con la presencia de diputados americanos que en estos momentos están luchando por una vía autonomista, porque recordemos que en América hay muchas zonas ya que están perdidas, independizadas totalmente, pero sin embargo lo que queda, los reductos de lo que queda, ahí hay una presencia, ¿no? De diputados americanos. ¿Qué nos dice sobre... Pues uno de los aspectos más importantes y que inciden en el fondo en la caída del propio trienio fue la honda división que se produjo a lo largo de estos 3 años en el seno del liberalismo español. De un lado aparecen los llamados diputados doceañistas, aquellos hombres que habían hecho y habían estado presentes en las Cortes de Cádiz y habían ayudado a hacer la Constitución de 1812 y que quedan como unos elementos más conservadores que no quieren salirse del espíritu de esa Constitución y no quieren innovar mucho más allá. Y de otro lado quedan los diputados llamados veinteañistas, aquellos que ya no se conforman con ese espíritu de la Constitución del 12 y quieren llevar la Constitución a sus últimas consecuencias, quieren todavía restringir aún más los poderes del rey, incluso atisban ya una serie de lo que podríamos llamar aspectos o avances sociales y también políticos que, aunque podemos considerarlos muy en ciernes, irán ya manifestándose de una forma más concreta y abierta a lo largo del siglo XIX. Ténganse en cuenta que todavía estamos en las constantes de lo que podríamos considerar el sufragio censitario y que se tardaría todavía muchos años, hasta final de siglo, en conseguir lo que normalmente se denomina un hombre, un voto. Ah, muy bien. Pues entonces nos hablas en tus investigaciones de los sucesos de julio de 1822 en el Palacio Real. ¿A qué se debe esos sucesos? ¿Qué fue lo que Sí, aconteció? sí, bueno, hay varios sucesos muy interesantes y permíteme que haga un pequeño inciso. En 1820, y que sucedió aquí en Cádiz, los trágicos, lo que se llaman los sucesos del 10 de marzo de 1820, con un balance trágico de 70 muertos y cerca de 200 heridos.
Y es que el 10 de marzo en Cádiz, ya 3 días antes, había el rey aceptado el sistema, el régimen constitucional en Madrid. Ya había rumores de que ese 10 de marzo pues se iba en Cádiz también a reconocer el nuevo sistema constitucional. La gente, pues entusiasmada, unos curiosos, la mayoría, se agolpó en la plaza de San Antonio para ver o esperando alguna novedad. En ese momento, el gobernador militar de Cádiz, pues Campana y otros compañeros del generalato optaron por una represión que yo creo que se le fue de las manos. Las tropas entraron por la plaza de San Antonio, también por la plaza de la Catedral, atropellaron a mucha gente y, repito, un nefasto y trágico balance de 70 muertos. Es lo que se conoce como los sucesos del 10 de marzo, que marcaron después mucho la impronta del trienio, porque cada 2 por 3 la prensa y sobre todo los elementos más exaltados siempre se encargaron de presentarlo como un ejemplo de una reacción que de un momento a otro podría producirse también en cualquier otro lugar. Volviendo a la división en el seno del liberalismo español de entonces, entre los sectores moderados podemos citar a Argüelles, podemos citar al conde de Toreno, podemos citar a Martínez de la Rosa, y entre los elementos exaltados, pues está Romero Alpuente, está Clara Rosa, y quizá pues tengamos que hacer mención como una figura que trató de contemporizar entre unos y otros y que fue un elemento importante en los últimos gobiernos del trienio, el gran jurista español José María Calatrava, que quizás sea de las personalidades más interesantes de la primera mitad de nuestro siglo XIX. Y en relación con la pregunta que te hacía de los sucesos de julio de 1822 en el Palacio Real, ¿a qué se debieron esos sucesos? Sí, bueno, el rey en aquel momento, el rey que es un hombre bastante inteligente, que gustará más, gustará menos, pero que estaba perfectamente informado también de todo lo que ocurría en el país y también tenía unas grandes conexiones con las monarquías absolutistas europeas, sobre todo a través de su embajador volante Vargas Laguna, que es el que le mantenía en contacto y además estaba totalmente informado también de una proclive pues reacción europea que tarde o temprano iba a producirse. Él es consciente en el verano de 1822 de las propias debilidades del sistema constitucional. La cada vez más irrefrenable disputa entre los liberales moderados y los liberales exaltados le estaba dando ya una pista de que aquello no iba a acabar bien. Y él decide acelerar los acontecimientos utilizando a la Guardia Real en Madrid, 4 batallones de la Guardia Real, del regimiento de la Guardia Real, que él subleva para enfrentarse a la milicia nacional que representaba las esencias quizá más puras del liberalismo de entonces. Él pensaba que esta Guardia Real iba a acabar con los conatos liberales que había en Madrid en aquel momento. Incluso pues aleccionó a las tropas con pagas extras, con promesas de ascenso, y al final aquello es un rotundo fracaso, pero con una habilidad muy propia de Fernando VII, él se lavó las manos ante la opinión pública, hizo ver que aquellos hombres utilizados por él en el fondo de la Guardia Real habían actuado por su cuenta, no habían sido leales a la Constitución, y aquello quedó en aguas de borraja, pero sí le abrió los ojos ya a los elementos liberales más exaltados que estaban al tanto de lo que había ocurrido. En realidad todo el mundo sabía la implicación del rey, pero nadie se atrevía directamente a ponerlo en solfa, a atacarle, haciéndole ver que era el máximo responsable, pero esto le abre ya los ojos a los elementos más exaltados de que el rey no es nada fiable y que hace falta llevar la revolución hacia adelante, hacia las últimas consecuencias, como anotábamos anteriormente. Y no es casualidad que las elecciones ya siguientes a estos sucesos de julio ya le den el poder a los exaltados.
y ya el trienio se va a inmiscuir en una deriva que no va a presagiar nada bueno en cuanto a su implantación definitiva en el país, porque gran parte de la opinión pública, incluso liberales, moderados y liberales que no querían salirse del espíritu del 12, ven en esta reacción exaltada ya poco menos que un peligro para el propio sistema constitucional. Y no es casualidad que entre la llegada al poder de los exaltados y el final del trienio, pues pasara un año y unos pocos meses más. Hay como una especie de reacción causa-efecto en esa nueva deriva gubernamental y por extensión también en la propia composición de las Cortes del Trienio. Hubo realmente, además, tenemos que tener presente el choque de intereses que hay entre los diputados americanos que seguían apostando por la vía autonomista y las propias Cortes con mayoría de diputados peninsulares. Y eso se va a evidenciar en la fractura que hubo en 1802. Hay una propuesta por parte de los americanos, una propuesta de cierta autonomía, no solamente en lo político, sino sobre todo en lo económico, la capacidad de ser ellos mismos a través de las diputaciones en América, de poder gestionar económicamente esos territorios. Esa fractura de 1822 ¿está relacionado con el Congreso de Verona de esa misma fecha? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, el problema americano en realidad del trienio es una continuación del problema americano de las Cortes de Cádiz. Como dijimos en anteriores programas, en las Cortes de Cádiz hubo un total de 67 diputados hispanoamericanos presentes en el Parlamento español en plano de total igualdad con los diputados españoles. Y poníamos incluso el ejemplo de que el último diputado de las Cortes de Cádiz era un mexicano, Gordoa Barrios. Sin embargo, ya en aquel momento los conatos independentistas estaban encima de la mesa y países o territorios como Venezuela de facto ya se habían independizado de España. Las Cortes de Cádiz, por tanto, no concluyeron de forma satisfactoria, a pesar de que el artículo 1 de la Constitución proclamaba la más abierta igualdad entre los españoles de ambos hemisferios, en referencia a los españoles de la península y a los españoles de ultramar. La verdad es que no consiguieron atajar el problema. La prueba está que cuando el rey regresa y la Constitución es abolida, esto va un tanto en contra de España y a favor de los independentistas americanos, pues lo que hay es una reacción del gobierno español tratando de contener por las armas. Ahí está la famosa expedición del general Morillo, por ejemplo, en 1815, de combatir por las armas y de aniquilar aquellos conatos independentistas que muchas veces iban más allá de meros conatos y lo que estaban haciendo ya era implantar con todas sus consecuencias la independencia de aquellos territorios. Esto se vuelve a retomar luego en el trienio. Pasa que los gobernantes del trienio, creyendo que implantando simplemente la Constitución con sus sistemas de libertades y de derechos, serviría para aplacar buena parte del problema americano. El problema americano en aquel momento tiene dos vías. Una vía autonomista, contemporizadora, tratando todavía de llegar a un acuerdo con la corona, que estaba mayoritariamente canalizada en los cabildos, en los ayuntamientos, que pertenecía o que era un reflejo de la autonomía criolla del momento enfrentado a los dirigentes peninsulares, y otro movimiento ya más abierto, y yo diría que en aquel momento ya irrefrenable, que era el movimiento abiertamente independentista y que tenía sus mayores expresiones, digamos que en buena parte del virreinato de Nueva Granada, pero sobre todo en el virreinato del Plata. Argentina, Uruguay, todos aquellos territorios, en parte también muy ayudados, unas veces solapadamente y otras con cierto descaro por Inglaterra, se habían ya declarado abiertamente independientes de España.
La Porque, postura del... perdona un momento que te interrumpa. Recordemos la representación de los diputados americanos era de Nueva España, Centroamérica, Perú, partes de la Nueva Granada, el Reino de Quito, las Antillas, Filipinas y una parte de Venezuela, como bien has dicho. Sí, pero el Sigue, Virreinato por del favor. Plata, el Cono Sur, ya se había independizado. De Sí. todas formas, estos diputados, de cara a sus propios territorios, no gozaron de la, no digo ya de la popularidad, entonces todavía los medios de comunicación no eran los actuales, pero sí del beneplácito de muchas de estas autoridades que estaban en clara rebeldía con España. La prueba es que muchos de estos diputados que estuvieron presentes en las Cortes del Trienio verían a ser los mismos que estuvieron presentes en las Cortes oceanistas y se habían quedado en España y no habían vuelto a sus territorios. Luego esto hay que relativizarlo en toda su dimensión. La realidad es que a la altura de 1822, 1823, estos territorios prácticamente se han independizado de España. Hay un debate muy significativo sobre esta cuestión, que fue el que se produjo en Cádiz, estando ya las Cortes aquí, el 10 de agosto de 1823, donde se reconoce que la independencia de América es un hecho ya poco menos que consumado, que en Cádiz ya casi no hay ningún diputado americano y que sería una ilusión pensar en futuras elecciones, todavía creyendo que el trienio iba a perdurar más de lo poco que perduró. Repito, que hubiera futuras elecciones contando ya con representantes de ultramar. Quitando Cuba, Filipinas y Puerto Rico, lo cierto es que a la altura, otra vez podemos incidir en ello, de este trienio, la causa americana estaba ya prácticamente perdida para la corona española. En qué consistió, que te pregunté, el Congreso de Verona de 1822? El Congreso de Verón es clave para entender el final del trienio. Europa, volvemos a comentar aquello de la Europa conservadora, la Europa como reacción a Waterloo, la Europa que ya no quiere saber nada de constituciones, que quiere volver en gran medida a las constantes del antiguo régimen, la Europa de Metternich, la Europa de Wellington, la Europa de Chateaubriand, la Europa que le asusta personajes como Riego, como Romero al Puente, como conceptos de soberanía nacional, división de poderes, que qué casualidad, el único país que en aquel momento representaba esto era España, pues esa Europa, sí, además tenemos en cuenta que el propio rey vocacionalmente nunca fue un monarca proclive al sistema constitucional, sino todo lo contrario, que quería afianzarse en su poder absoluto y que no cesaba de pedir discretamente o secretamente ayuda a las cancillerías europeas, tarde o temprano esa Europa conservadora y muy potente, cuando digo muy potente hay que contar con Austria, con Prusia, con Rusia, con la monárquica Francia que de nuevo había olvidado ya las veleidades revolucionarias y bonapartistas de años atrás, pues esta Europa, a través del Congreso de Verona, que se desarrolla en el otoño de 1822, acuerda intervenir nada más y nada menos que los asuntos españoles. En principio, lo que hay es unos tanteos para evitar una contienda abierta, hay unos tanteos entre los dirigentes europeos y los dirigentes constitucionales españoles, tanteos que se llevan también casi en secreto para no dar sensación de que el gobierno español cedía ante presiones extranjeras, tanteos para intentar, repito, no quitar la Constitución de 1812, sino retocarla, reformarla y darle más poder al rey del que se le había quitado. Cuando los gobernantes españoles, pues más o menos manifiestan que aquello es una intromisión intolerable
de Europa en los asuntos internos de nuestro país, es cuando ya Europa decide intervenir por la tremenda, como podríamos expresar. Y entonces las potencias europeas en ese Congreso de Verona acuerdan enviar una fuerza expedicionaria que se conoce como los 100.000 hijos de San Luis. Al frente de ella pusieron al duque de Angulema, que era sobrino del rey de Francia. Esto no significa que todas las tropas fueran francesas, pero sí mayoritariamente francesas. Había alemanes, austriacos, había también 16.000 soldados españoles que defendían la causa realista y no la causa constitucional. Y tenemos que tener en cuenta también que a Francia le viene muy bien esta intervención en España, porque después de la derrota napoleónica en 1815, el peso geopolítico de Francia en Europa había decaído. Era la potencia vencida, la potencia que estaba un poco al rebufo de lo que le dictaban las potencias vencedoras. Al fin y al cabo, en Waterloo, quien vence es Inglaterra, quien vence es Austria, quien vence es Rusia. Y Francia estaba necesitada de un nuevo protagonismo en el contexto europeo. Esa intervención europea en España, acaudillada por un general y un representante en cierta medida de la monarquía francesa, como era el duque de Angulema, vino a suponer un poco la bendición de la reacción continental a las veleidades liberales y constitucionales de España. Por eso decíamos al principio que gran parte de la historia de Europa se escribe ahora aquí en España a partir del Congreso de Verona hasta el 1 de octubre de 1823, cuando el rey abandona Cádiz. Ahora veremos también por qué el rey está ya en Cádiz y de nuevo gobierna y es repuesto como monarca absoluto. Porque me llama la atención que las cortes se trasladan a Cádiz, ¿has dicho? Las Sí, bueno, en principio cuando ya las tropas de Angulema cruzan los Pirineos y las noticias llegan a Madrid, pues son muy alarmantes. Una expedición tan voluminosa, con un ejército español que era incapaz de hacerle frente por mucho que quisiera, aquello era imparable. Entonces el gobierno decide trasladarse a Sevilla. Todo el aparato del Estado, rey, gobiernos y cortes, se trasladan a Sevilla como un lugar más seguro, con la barrera de Despeñaperro, y ganaban tiempo para ir reconduciendo una situación que cada vez era más difícil y más complicada para la causa constitucional española. Cuando luego ya llegan las noticias de que Angulema ha rebasado los Pirineos, Despeñaperro, es cuando de nuevo cunde el pánico. Hay que hacer notar que la entrada de los franceses al mando de Angulema por España, desde los Pirineos hasta Despeñaperro, por mucho que nos choque, es prácticamente un paseo militar. No hubo ninguna resistencia liberal a estas tropas europeas, lo que prueba una vez más que el fondo de la población española, como ocurriera en la España de 1812, casi no se enteró de la Constitución de 1812. Era algo tan avanzado que la gran mayoría de los españoles quizás no estaba a la altura de aquel momento. Conceptos como soberanía nacional, división de poderes, a una España todavía muy mediatizada por el poder de la corona, de la iglesia, con una burguesía muy débil y con poco poder económico y político, y si a eso le añadimos que el 90% de la población era analfabeta, pues claro, no había una identificación del pueblo realmente con la Constitución. Hay uno de los estudios más curiosos que se ha hecho sobre esto, lo hizo precisamente Carlos Marx, en un trabajo muy interesante, breve, sobre la Revolución Española. Y él dice que las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, fracasó porque en el fondo al pueblo, al grueso de la población española, no tenía nada que ofrecerle, porque fue una revolución burguesa. Y esto se pone de relieve luego también con, con esta invasión de Angulema. Angulema llegó, se planta prácticamente en Sevilla sin disparar un tiro, porque nadie opone resistencia. Y buena parte del generalato español, caso de O'Donnell y de Ballesteros, le faltó tiempo para
pastelear, como se solía decir en el lenguaje de la época, es decir, llegar a un acuerdo con Angulema, salvar el pellejo y mirar al futuro totalmente ya convencidos que la causa constitucional española le quedaban muy pocos meses o días de vida. Entonces, una vez que el gobierno llega a Sevilla, vuelve a sonar las alarmas. Los franceses han cruzado Despeñaperro y de nuevo hay que irse otra vez a un lugar más seguro y van a Cádiz. Y aquí tiene lugar uno de los hechos más grotescos y al mismo tiempo también más, pues, más difíciles de entender en el complicado entramado constitucional español, que es cuando al rey le proponen irse a Cádiz, el rey se niega en rotundo. Éramos muy revolucionarios, éramos muy liberales, éramos muy exaltados, pero la figura del rey prácticamente seguía siendo intocable. Y el rey se niega a ir a Cádiz. Y entonces no había forma, prácticamente lo único que faltaba es coger al rey por las orejas y llevarlo a Cádiz, pero eso era impensable por muy revolucionario que fueran aquellos políticos. ¿A qué se recurre? Pues se recurre a la propia Constitución, al artículo, creo recordar, 172 de la Constitución. La Constitución de 1812 es la más larga de la historia de España. Tiene 382 artículos, creo recordar, y se recurre al artículo 172, me parece, que, o 173, que pues más o menos recurren a declarar al rey incapacitado moral, como diciendo, el rey no es consciente de lo que se le viene encima a la nación española. Tenemos los franceses a 2 o 3 días de camino y el rey es impasible, no quiere moverse de aquí. Lo declaramos constitucionalmente, digamos que fuera de sus cabales, una forma elegante de decir, vamos a traernos el rey hasta Cádiz, y efectivamente en los 4 días que dura el trayecto de Sevilla a Cádiz, el rey, una vez que llega a San Fernando, lo proclaman otra vez libre, digamos, hasta que con cierta sorna el rey en una de estas sesiones con los diputados se encuentra con Alcalá Galiano, que era uno de los artífices de recurrir a ese artículo tan controvertido, y le dice, bueno, Antonio, ya no estoy loco, ¿verdad? Porque el rey tenía Ah, su sorna y su retranca. ¿y Entonces ya dónde se reúnen? ¿En San Fernando o en no, en Cádiz? Cádiz, ya en En el Cádiz, oratorio. sí, el rey entra en Cádiz el 15 de junio de 1823. Si hemos de hacerle caso a la prensa de la época, no hay un rechazo al rey, naturalmente, en la población que se echa a la calle para verlo, más yo creo por la curiosidad innata en todas las personas, pero tampoco hay excesivas muestras de entusiasmo. El rey, estos 3 meses y medio, el rey llega a Cádiz el 15 de junio de 1823 y sale de aquí el 1 de octubre ya libre de las, llamémosle ataduras constitucionales al puerto de Santa María. Y el rey se va a alojar y prácticamente no va a salir de allí en la actual Diputación Provincial, en la aduana. El rey vive allí 3 meses y medio. Sale Sí. algunas veces, deja un diario muy curioso que lo publicó Artola, comentado en 1957 en la Biblioteca de Autores Españoles. Ese diario él va anotando minuciosamente día a día desde que sale de Sevilla hasta que llega a Cádiz y luego sus 3 meses y medio aquí alojado en el Palacio de la Aduana. Cuenta cómo sale de paseo algunas veces por el Campo del Sur, se para, bueno, no se para, pero ve, comenta los edificios, la catedral, los barrios de Cádiz y acude también a la clausura de las Cortes el 12 de agosto, porque las Cortes vuelven otra vez al oratorio de San Felipe. Esto es algo Sí. ya no tan conocido, pero las Cortes vuelven en 1823 en el verano a instalarse en San Felipe Neri con una parquedad de medio asombrosa, apenas hay cortinas y alfombras para adornarlas, en un clima de pesimismo atroz, porque los Tremendo. franceses están ya en el puerto de Santa María, y por muy potentes y que sean las murallas de Cádiz, se sabe que esto es una causa perdida a corto o a medio plazo. Y entonces tiene lugar la presencia del gobierno también aquí, de los diputados y todo el aparato del Estado, que resiste durante 3 meses y medio.
Bueno, no me resisto a preguntarte, en este corto espacio de tiempo, digamos, de que se reúnen las Cortes en este trienio constitucional, ¿se llegaron a aplicar medidas liberales? Porque dio tiempo, por ejemplo, las leyes de desamortización y alguna que otra medida liberal, ¿llegaron a ponerse en vigor o se quedó todo sobre el papel? ¿Tienes constancia No, de hay esto? hay una amplia labor legislativa en el trienio en materia económica, en liberalización, sobre todo de, aunque ya esto lo inició las Cortes de Cádiz, de los aspectos profesionales, gremios, por ejemplo, o ataduras comerciales. Hay también inicios de desamortización, como repito, hay intentos de hacer de nuevo una iglesia no aconfesional, porque eso era muy difícil. La gran población española seguía siendo eminentemente católica, pero ahí recortándole los poderes a la iglesia. Y de hecho, digamos, la alta jerarquía católica española empezó ya a tener unas tensas relaciones con el régimen constitucional. En Cádiz, concretamente, el obispo Cienfuegos tuvo más de una vez que ser pues hasta protegido porque parte de los elementos exaltados querían atentar contra él y al final él acaba yéndose de Cádiz a Puerto Real una vez que los franceses han ocupado esta villa. Pero lo que realmente fracasó el régimen liberal, hombre, en su política interior ya hemos visto que sí, que hubo una amplia tarea legislativa tendente a otorgar libertades, sobre todo en materia económica y algo también en materia civiles. Pero el gran fracaso fue en política exterior. No pudimos contener la independencia americana y no pudimos tampoco al final convencer a Inglaterra para que sirviera de freno a los acuerdos de Verona. Inglaterra en aquel momento sabe que la causa española respecto a la intervención continental europea al albur de los acuerdos de Verona es un hecho interno de los continentales, pues nosotros estamos aislados y eso no nos interesa. Y Inglaterra hasta el final jugó con cierta ambigüedad, hubo algunas tropas inglesas a título personal, voluntaria, sin bandera, que no estaban bajo bandera inglesa para ayudar a la causa constitucional, el caso de Robert Wilson, por ejemplo, pero Inglaterra nunca se quiso implicar en la causa constitucional española. De hecho, incluso cuando el rey, el gobierno y las cortes se refugian en Cádiz, el embajador inglés ni siquiera se instaló en Cádiz, se instaló en Gibraltar. Inglaterra en donde realmente estaba interesada era en las nacientes repúblicas hispanoamericanas que estaban naciendo después de independizarse de España. Inglaterra ya había hecho una revolución industrial potente, la seguía haciendo y estos representantes hispanoamericanos por lo que realmente luchaban era por la libertad de comercio. Ese fue el gran choque que en el propio trienio liberal hubo entre el gobierno español y los representantes americanos. Y esa libertad de comercio era lo que Inglaterra quería para poder depositar allí buena parte de los productos que la potente industria inglesa ya estaba elaborando y para ello era un mercado magnífico que se le presentaba allí. Por tanto, más que interesarse en los asuntos peninsulares, Inglaterra sabía que había un mercado magnífico, grande y también dividido para sus propios intereses en vender muchos de los productos que esa industria que estaba a la cabeza del mundo en aquel momento continuamente producía en las Islas Británicas. Bien, ya para terminar y de una manera muy breve, me gustaría que nos hablara brevemente de lo que nos cuentas en tu investigación de la masonería y su enfrentamiento con la comunería. Sí, Brevemente. bueno, vamos a ver, lo que sucede con la masonería en el fondo es lo que sucede con la propia política liberal. Los liberales, hay un momento, y esto lo describe muy bien Alcalá Galiano en los prolegómenos de la Revolución de 1820,
en el sexenio, en el sexenio absolutista, cuando ya los liberales están conspirando para derribar la monarquía absoluta de Fernando VII, que culminó con el golpe de Riego, donde él dice que liberal y masón viene a ser lo mismo. Liberal, conspirador y masón viene a ser lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que buena parte de los políticos liberales del momento, según estos autores, quizá el paradigma sea el propio Alcalá Galiano, que era masón, pues estaban afiliados a la masonería. Hay un dato muy importante si nos debemos de guiar por el rigor histórico, y es que así como desde la Primera República ya de 1870, desde el sexenio revolucionario prácticamente, 1870, 1872, 1869, ya hay constancia de documentación masónica. Todo lo anterior lo tenemos que seguir a través de periódicos, de memorias, de testimonios, con lo cual son todos muy subjetivos. Es decir, es una labor más detectivesca que otra cosa. Hablar sobre la masonería en esta época del trienio, hablar de la masonería en las Cortes de Cádiz, lo tenemos que hacer siempre a través de referencias subjetivas, bien sea prensa, bien sea los propios interesados y bien sea hasta los propios papeles reservados de Fernando VII, que también hay ahí unas anotaciones muy interesantes en Palacio sobre la masonería, pero falta una objetividad histórica, falta lo que todo historiador tiene que claudicar ante lo que llamamos el rigor, la investigación, y eso, estas facetas y estas muestras tan subjetivas no nos la ofrece. Por tanto, la masonería, si hemos de dejarnos llevar por estas memorias escritas, mucho de ello por los propios masones, la masonería experimenta también la crisis que experimentó el liberalismo político, y es que la masonería se va a asimilar más a los moderados, a los liberales moderados, digamos que a la derecha, si se me permite un poco esta expresión, y queda como una sociedad secreta ya conservadora. Frente a los sectores exaltados del liberalismo más radical, va a surgir otra sociedad secreta que se llama los comuneros, en homenaje a los antiguos comuneros de Castilla, Padilla, Bravo y Maldonado, y exigen el pendón morado por los comuneros de Castilla. Hay una lucha, sobre todo eso se va a comprobar mucho en Cádiz, al final del trienio. Hay una lucha tremenda entre comuneros y masones que llegan muchas veces a las manos, que la prensa además toma partido por unos y por otros, y va esta lucha entre las sociedades secretas, una masonería cada vez más desbordada por estas sociedades secretas cada vez más radicales, también van a contribuir, si podemos llamarlo así, al fin del trienio, a que el trienio naufrague también en ese apartado de las sociedades secretas y en una masonería desbordada por los acontecimientos. Pues con esto terminamos este 13º programa con la intervención de nuestro querido amigo y profesor José María García León. Muchísimas gracias por la lección magistral que nos has dado, porque nos ha abierto mucha luz sobre este periodo que parece que es como más oscuro, ¿no? En relación con el periodo anterior. Queridos amigos, queridos oyentes, que pasen ustedes un buen domingo. Nos vemos el domingo siguiente. Muchas gracias a todos por su atención.